Por otro lado, dice, es doblemente escandaloso que sea la Corte Suprema de Justicia la que incurra en lujos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo son padres en los que los partidos tienen su campo de acción, o son poderes, mejor dicho, en los que los partidos tienen su campo de acción. Y precisamente por ser partidos pueden tener diversas ideas sobre la austeridad, aunque el ideal es que todos ellos fuesen austeros. Pero el sistema judicial, dice, tiene entre sus funciones básicas defender a las víctimas, que debe ser garantía de convivencia pacífica, de igualdad ante la ley. No puede entre nosotros darse lujos sin ser acusados de corruptos, dice. Y bueno, más adelante desarrolla otros aspectos importantes sobre esto, dice, insinuar, como lo ha hecho un magistrado, que las exigencias de austeridad proviene de consignas partidarias y que ello le resta libertad a la Corte Suprema de Justicia, no es más que un acto de chantajería de quienes no tienen la más mínima idea de la relación existente entre función pública, responsabilidad social y ejemplaridad profesional en nuestro país, dice este editorial o este artículo que escribe José María Tojeira, rector de la UCA. Bueno, es que hay que estar informado. El problema es que en ocasiones se opina y no se está informado de la realidad de lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia, de la realidad de los beneficios, que son realmente beneficios modestos, que el promedio de los beneficios está por debajo de lo que son otros cargos de categorías similares, que si alguien ha gozado de algunos beneficios superiores a esos, no son ninguno de los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia, que si alguien ha hecho algún excesivo uso de sus atribuciones, probablemente haya sido otro magistrado, no los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque los magistrados en general no tenemos prácticamente atribuciones administrativas ni disponibilidad de dinero, o sea, no manejamos eso. Todo es una cuestión del órgano colegiado y particularmente ya las autorizaciones que las hace el presidente de la Corte, aun cuando quiero señalar en respeto del anterior presidente de la Corte, que él discutía las cuestiones en corte plena, ahí se conocían, por eso nunca se hacían escándalos, porque cualquier cosa se discutía, y que además probablemente el presidente de la Corte anterior, y probablemente algo le esté afectando a este presidente, es el hecho de que no ha existido mucha reglamentación, y esa falta de reglamentación ha sido algo que la Corte de Cuentas de la República ha estado reclamándole a la Corte Suprema de Justicia específicamente, y que varias observaciones o ciertas observaciones, sobre todo algunas que se mencionan últimamente de unos reparos de más de $100,000 en alimentación que se está mencionando, que no le han hecho propiamente a la Corte Suprema de Justicia, porque nosotros no hemos autorizado esos gastos, sino que se los han supuestamente reparado al presidente anterior. Probablemente esos reparos provengan de la falta de reglamentación y no necesariamente porque hayan sido gastos desmesurados o despilfarros, porque yo realmente recuerdo en todo lo que estuve ahí y en coincidencia con el presidente magistrado anterior, que realmente fue bastante moderado en la cuestión del uso de los recursos. Yo más bien creo que esa falta de reglamentación le ha perjudicado porque ha faltado el referente con el cual medir la legalidad del gasto. Y ahora viene y le comienza a afectar a este presidente, y nos recordó precisamente por eso el gerente general que la crítica, o mejor dicho, la observación que constantemente nos está haciendo la Corte de Cuentas es que necesitamos reglamentar ciertos asuntos, porque si no, no tenemos parámetros de referencia, porque el reglamento es lo que sirve de guía para la ejecución del presupuesto y después para medir la legalidad con que en las auditorías. Entonces, ese es un problema. Luego... Ahora, mira, lo que uno se pregunta de repente es si la Corte Plena, ¿cuánto tiempo se toma? Y si es atribución de la Corte Plena de estar discutiendo cosas como de vales de combustible, por ejemplo, de estar discutiendo asignación de vehículos, etcétera, que son cuestiones, digamos, como muy de carpintería, ¿no? Sobre todo tomando como base de que el objetivo de la Corte Suprema de Justicia es administrar precisamente justicia hacia los y las salvadoreñas. Es decir, se supone que la Corte Plena tiene como misión principal revisar estos casos que se dan en la Corte. Ni siquiera deberíamos estar perdiendo tiempo en eso, pero precisamente por eso yo sí señalo que ha habido mayor prudencia y manejo de estas cosas con el presidente anterior, por cuanto eso no se hacía tema.
y todos nos ajustábamos, nos acomodábamos con gran facilidad. Pero discutían esto en Corte Plena, situaciones de asignación presupuestaria, avales, no se discutía, vehículos. realmente se nos informaba, medio se platicaba y el presidente generalmente tomaba la medida y nosotros en Corte Plena hemos sido bastante respetuosos con las atribuciones presidenciales o con las decisiones que él ha tomado, precisamente porque nos había estado tomando en cuenta. Luego, si se toman algunas decisiones sin tomar en cuenta el órgano colegiado, da la impresión de que hay una especie de presidencialismo versus lo que tendría que ser el manejo colegiado del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y ahí sí quiero señalar que ya hay un punto de fondo, por cuanto que la Constitución establece que la atribución de decretar el presupuesto le corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ya la ejecución, eso le corresponde al presidente, pero lo que es la determinación de los rubros, partidas, subpartidas, los montos, el cuánto, el cómo, eso es algo que debe de determinarlo la Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que simplemente hemos estado mal manejando esta cuestión y que se ha convertido en un tema de discusión, algo que en otras instituciones no se ha convertido en tema de discusión, no obstante que nosotros estamos por debajo de, o a lo sumo en promedio con otras instituciones, con otros funcionarios. Entonces aquí es que se ha hecho un tema de discusión y porque además se han tomado algunas medidas y se han dicho algunas cosas que han puesto en incertidumbre los derechos y las prestaciones del sector laboral y esas cuestiones creemos que se debe precisamente a la falta de reglamentación, porque si tenemos una reglamentación en donde se establezca ese respeto de las prestaciones, pues entonces en lo sucesivo cualquier rumor ya estaría predeterminado y sabríamos nosotros a qué atenernos. Tengo que hacer la pausa, pero a ver, la percepción que nos queda o que nos quedó algunos sectores de la sociedad salvadoreña y la recibe también o la perciben así también algunas personas que escriben en los medios de comunicación, es que había una oposición de un grupo de magistrados a aplicar, entrar a la austeridad, a quitarles beneficios que a lo mejor no eran necesarios al mecanismo, en este momento. Al mecanismo, y señalo que los tales beneficios es porque la gente tiene en la cabeza algo que no es cierto, por lo menos no con estos magistrados, y que si algo de eso hubo, no es con relación a los magistrados actuales, sino que algo habrá habido tal vez con relación a magistrados anteriores y habría que puntualizar qué magistrados y con qué beneficios. ¿Corrupción? Pero no corrupción, sino que beneficios inherentes o que así se han venido manejando en la presidencia o en la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero que deberían de legitimarse a través de la comparación con lo que tienen otros presidentes y vicepresidentes en otras organizaciones, pero que en todo caso es algo de lo cual nosotros, los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no hemos participado, de modo tal que venir a atribuirnos a nosotros decisiones que pudo haber tomado el anterior presidente, que por cierto yo hasta este momento no me consta que haya sido alguna decisión arbitraria o excesiva. Habría que ver en cada uno de los puntos señalados por la Corte de Cuentas a qué se refiere y si más bien, porque realmente por ahí viene el punto, o si más bien el problema está en la falta de reglamentación y por tanto falta de regla versus la cual legitimar las cuestiones de gasto y no necesariamente en decisiones arbitrarias por parte del presidente anterior. Tú decías que algunas decisiones que ha tomado este presidente de la Corte Suprema de Justicia obedecían a consignas partidarias. Yo lo que señalo es que estas decisiones que ha tomado el presidente tienen dos características que peligrosamente debilitan la democracia y que podrían dar lugar al establecimiento de un sistema autoritario. ¿Por qué razón? Uno, desde los acuerdos de paz, la idea ha sido debilitar o disminuir un poco las atribuciones del presidencialismo de la Corte Suprema de Justicia y darle poder al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque ese es lo que va en consonancia con la democracia. Luego, el convertir algo que es una cuestión indiferente en las demás instituciones y convertirlo en punto hasta de ataque personal a los magistrados es debilitar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son los ataques personales que hubo a magistrados? Justamente señalar o dar a entender que los magistrados tenemos 4 vehículos es un ataque a la dignidad de los magistrados. Es una mentira. Perdona, es una realidad que hay magistrados, no, o hubo al menos un magistrado que tuvo 4 vehículos. No, es que la realidad se confunde cuando se generaliza y cuando se generaliza se convierte ya en un ataque al resto de los magistrados, consciente o inconscientemente. Eso no lo sé yo. ¿Para qué necesita un magistrado 4 vehículos? Es que yo no lo sé porque como nunca las he tenido, ni nadie de la Corte Suprema de Justicia los ha reclamado, yo no me puedo responsabilizar de algo
que nunca lo he ni siquiera pretendido y menos que lo haya tenido. Y por eso señalo yo que es un ataque a la dignidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso debilita el órgano judicial, debilita la Corte Suprema de Justicia y sobre todo si se dan algunos rumores de que algunas medidas también se van a tomar en el órgano judicial en funcionarios y empleados, pues naturalmente el resto de los funcionarios y empleados se preocupa. Por ejemplo, se dijo que también se les iba a reducir y efectivamente después se les redujo, aunque posteriormente después el presidente hizo las correcciones. A eso quiero señalar que por qué razón primero se rumora, después ocurre que es cierto, después ocurre que se corrige. Son problemas de discrecionalidad por la falta de reglamentación. Yo no estoy señalando que lo haya hecho en forma deliberada, pero debilita al órgano judicial y por eso le queremos dar certidumbre con este reglamento de prestaciones, al igual que lo tiene todas las demás instituciones y porque además en la Casa del Derecho las cosas deben de hacerse no por el hecho, sino que por el